7:55 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión Democracia. El ingeniero Carlos Salazar, expresidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo, y el ingeniero Miguel Robalino, consultor energético. Les invitamos a analizar esta propuesta del Ejecutivo de crear un comité de optimización energética, entre otros temas, para analizar el tema de los precios de los combustibles. ¿Cómo viabilizar esto en las condiciones actuales que vivimos? Ingeniero Carlos Salazar, ¿cómo ve usted este comité? ¿Qué pudiera hacer para optimizar, para hacer la optimización energética en el Ecuador? Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Un saludo para el ingeniero Miguel Robalino. Nuestro sector, que es un sector muy afectado en la parte de la economía nacional desde hace más de 20 años, son 21 años que no se han modificado los márgenes de comercialización para el sector de distribución de combustibles, pues ve positivo este nuevo decreto ejecutivo, aunque tenemos nuestras dudas, ¿no? Ya se ha tratado en varias ocasiones, desde la época del presidente Moreno, el presidente Lasso, y ahora con el presidente Noboa, que viene ejecutando bien, y esperemos que realmente cumpla con lo ofrecido, y veremos el patriotismo de él, de dejar arreglando la situación económica del país, que viene en un deterioro muy grande. Pero vemos con preocupación porque nuestro sector no está invitado, no nos es tan necesario que nos oigan a nosotros. Nosotros somos los actores principales de la comercialización de combustibles, somos quienes realmente surtimos del producto a todos los vehículos del sector automotriz en todos los rincones del país, y es por eso que nosotros podemos aportar. De hecho, tanto en diciembre como en enero ya le hicimos llegar al presidente Noboa y al actual ministro de Finanzas propuestas por parte de nuestro sector que tienen que ser consideradas, por lo menos, ¿no? Es verdad que hace un mes y medio ya tuvimos una primera reunión con un viceministro que desgraciadamente ya no está en funciones, pero creemos que ahora se debe tomar el toro por los cuernos y realmente de una vez por todas arreglar este problema de los subsidios de los combustibles que nos viene acarreando, no de la última década, sino los últimos 50, 60 años, problemas tremendos que pueden ser de una vez por todas ya considerados para salir de este hueco tan grande y esperar que tengamos un mejor futuro como país. En ese sentido, ¿cuál sería la expectativa que tienen como sector, ingeniero Salazar? Bueno, yo creo que aunque no se dice en el decreto, pero pensamos que tiene que irse eliminando los subsidios por el bien mismo del país. Y esto pues tiene que ser considerado para que poder tener esos recursos que bien nos hace falta en otros sectores como educación, salud, seguridad mismo, ¿no? Son tantos años que se han venido subsidiando los combustibles que en todos los 50, 60 años que se vienen subsidiando los combustibles en el país, representan prácticamente la deuda externa del mismo. Entonces, yo creo que es tan necesario ahora pues salir con este tema, subsidiar, focalizar los combustibles al sector que necesita una focalización, una compensación, para no afectar así al usuario final, por ejemplo, del bus urbano, del bus interprovincial o intercantonal, y tener precios realmente sincerados, precios reales, para que no haya distorsiones tanto en el mercado interno como a través de las fronteras con el contrabando. Es imposible controlar el contrabando ya desde hace años. Hay leyes, hay sanciones drásticas y todo, pero se ha ido viendo en
en el día a día que es imposible controlar. Es como un negocio de la droga. Hay tanto margen de ganancia entre el precio de venta al público en un surtidor y comparado con los precios de venta al público en los países vecinos, que la gente se da modos y pues no deja de arriesgar su vida y su patrimonio inclusive, porque a veces les cogen con camiones o en casas y cosas, y la ley es muy drástica en ese sentido, pero la gente arriesga porque hay una gran utilidad de por medio. Entonces, mientras no se sinceren los precios, va a ser muy difícil controlar el contrabando. Bienvenido al ingeniero Miguel Robalino, consultor energético. ¿Cómo ve usted este tema? ¿Cuánto pudiera contribuir el Comité de Optimización Energética en el Ecuador? Buen día. Por favor, el audio, Miguel. No sé si me escuchan. Sí, adelante, por favor. Buen día. Bueno, buenos días. Un saludo cordial, Miguel, a usted, a Miguel Salazar, a su red de audiencia, y siempre muy complacido de estar en este importante medio de comunicación. Bueno, el decreto 254, desde mi punto de vista, en lo que se refiere a la finalidad, me parece que está incompleto. Porque la finalidad no debe ser solamente el de crear, generar una política pública con respecto a la eficiencia de energía, sino que para mí la finalidad tiene que estar en qué modelos podemos establecer, sobre todo para sostener el abastecimiento de la energía a la población y lógicamente a la economía. Por otro lado, el propósito que tiene este decreto, que es el de bajar emisiones de CO2, el de controlar el contrabando, y por otro lado también el de regular los precios, existen ya las instituciones que de acuerdo al artículo 227 de la Constitución es muy claro y dice que todas las instituciones tienen que ser de carácter de calidad, eficientes, descentralizadas y pueden desconcentrar. Es decir, ¿por qué hago esta comparación? Porque de igual manera en la parte que dice cuál es la naturaleza de este comité, que es la de ser asesor, pues bien se entendería que cuando un gobierno llega con un plan de gobierno y de la mano pone sus ministros, los ministros vienen a desempeñar la función de asesores. Yo hago este comparativo porque en realidad aquí, más que los decretos, se tiene que comenzar a generar esta política energética, política pública, que es lo que se quiere estructurar, donde cada institución cumpla su función. Entonces, partiendo de eso, y lógicamente yéndonos a los puntos en sí de este decreto, el bajar emisiones de CO2, yo pienso que, si bien es cierto, todos los gobiernos son reactivos, Miguel, porque como llegan sin planes, sin planificación, y miren, los sectores energéticos y estratégicos sobre todo, aquí si usted no llega con planes de corto, mediano y largo plazo, y si el país o un país no está enrumbado, un plan estratégico con línea de 30 años por lo menos, definitivamente no hay una hoja de ruta. Entonces, claro, el Ecuador lamentablemente aquí hay un problema raíz, que viene, yo diría, vamos a coger una data de unos 30 años, donde sin políticas energéticas en todos los sectores, lógicamente no hemos tenido una hoja de ruta y hemos estado apagando incendios como el que estamos pasando ahora. Si esto no entienden los gobernantes, y si es que esto no entienden los políticos, que la energía es parte del desarrollo importante de la economía de un país, y si usted planifica su economía sin energía, está planificando el futuro sin dinero. Entonces, este decreto de igual manera, si es que estamos planteando bajar emisiones de CO2, bueno, las primeras muestras que deberían darse es de una manera emergente que comencemos el proceso justamente de bajar emisiones de CO2 a través de los mecheros que tenemos en el oriente o los quemadores de gas, que por una parte nos van a ayudar a captar esa energía, encapsular ese gas para producir energía en los propios campos petroleros, y bajamos de emisión. Esa sería una muestra inmediata desde mi punto de vista, porque de hecho las emisiones de CO2, que actualmente Canadá tiene una tecnología donde desde un sistema satelital se puede determinar en tiempo real por país o por punto cuánto de emisiones de CO2 generas diariamente y cuánto puedes bajar, y eso puede hacer justamente economía verde, o sea, la venta de carbono. Por otro lado, el tema de los precios. El tema de los precios, el querer regular un precio, hay que entender que la fórmula de paridad, cuando usted calcula un precio, es decir, cuando usted sale
prácticamente desde el refinador hasta cuando llega al usuario final, hay varios costos que tiene esta fórmula de paridad, en donde uno de los componentes de esta fórmula, el más importante, es el precio del WTI. Es decir, casi el 70% de este precio depende del WTI. Entonces, la única forma de regular precios, la única forma de controlar precios, considerando que el precio del WTI no depende de nosotros, sino es una variable que depende de los grandes productores, y que los países como Ecuador, lo que necesitamos es, la única forma para cubrirnos de este precio es, por un lado, ser eficientes y costos de producción bajo, pero ese precio es muy difícil controlar. Se puede bajar un poco, siempre y cuando estaríamos, o como yo he planteado, que el Ecuador ya debe entrar con fuerza a la era de la industrialización, es decir, ya tener la capacidad de cubrir la demanda, que es de más o menos 260,000 barriles, más o menos, incluido el GLP, y el momento que logremos eso, pues vamos a poder controlar calidad y precio. Y por último, en lo que se refiere al contrabando, definitivamente, como lo planteó muy bien el señor Salazar, el contrabando o no se ha cumplido, las instituciones están encargadas, o por otro lado, es muy difícil controlarlo con un precio que es demasiado bajo con respecto a Colombia y a Perú. Ante esto, y para concluir, yo plantearía que la única forma de regular el precio es definitivamente comenzar ya un proceso, sea a través del sistema de bandas, con modelos de compensación y focalización, de salir de los subsidios. Tenemos que salir de los subsidios, Miguel, y en esto hay que ser muy puntuales. Si nosotros revisamos un poco los ingresos que se generan puntualmente por el sector petrolero, que el año anterior fue de más o menos 14,000 millones de dólares, usted ve que ahí hay casi 6,000 millones de dólares en lo que se refiere a importación de combustibles. Entonces, en esta balanza petrolera, algo está mal, y esto está sumamente claro, y sabemos lo que está mal. Justamente allí es donde todos estos recursos que se van a importar combustibles, y como bien lo manifestó el ingeniero Salazar, si sumamos, por lo menos desde los últimos 20 años, son más de 65,000 millones de dólares que ha significado importación y subsidios. Entonces, ante este escenario de los 3 parámetros del decreto, lo que yo plantearía o pensaría es que, por otro lado, este equipo, este comité y subcomités que el gobierno está formando, y vuelvo y repito que desde mi punto de vista se está duplicando funciones, porque eso demuestra muy sencillamente que las carteras encargadas, especialmente la energía, no está cumpliendo su función, y lógicamente la crisis energética que vive el Ecuador requiere inmediatamente de actuación de gente, expertos en la parte de energía, técnicos por otro lado, y por otro lado también los entes de gobierno. Ingeniero Carlos Salazar, se ha dicho hay que salir de los subsidios, el subsidio indiscriminado no ayuda en el manejo de una economía seria. Sin embargo, salir de los subsidios no será también a la par o prioritariamente también controlar la corrupción, y habrá más recursos suficientes. Eso pasa en otro campo. Se analice el caso de la seguridad social, que no es el tema de hoy. Dice, dejando de robar en el seguro social, avanzan los recursos. En este caso, no se deberá incentivar, priorizar el control, el combate a la corrupción, y habría más recursos suficientes sin perjuicio de sincerar y salir de los subsidios. Bueno, es que el momento que se eliminarían los subsidios, el Estado tendría más recursos para sus necesidades como de seguridad, salud, educación. Entonces, por supuesto que tiene que ser controlada la corrupción, porque si es que eliminamos subsidios y siguen con la corrupción en los gobiernos, pues, ¿a dónde vamos, no? Entonces, pero es tan necesario, yo creo que todos los sectores han manifestado que es imperioso la eliminación de los subsidios, sincerar los precios, tener precios más reales, y yo creo que solamente los sectores sociales son los que se oponen a esta situación. Entonces, algo importantísimo de este comité de optimización energética, yo creo que deben invitarles a los sectores sociales y explicarles cuál es la real situación económica que vive el Estado ecuatoriano, y hacerles y razonar con ellos para que se den cuenta del problema y de los beneficios que traería eso para ellos mismos el momento que se vayan eliminando los subsidios.
Claro, al eliminar los subsidios había un sinceramiento de los precios y pudiera contarse con más recursos. Pero en el decreto 254, ingeniero Salazar, expedido por el presidente, hay algunos temas que ya lo describió el ingeniero Robalino, pero también uno de los puntos fundamentales, el punto C, definir mecanismos de control para evitar el tráfico de combustibles y garantizar la priorización de la dimensión distributiva en el esquema también de estabilización de precios. ¿Cómo lograr esto? Porque esta ha sido una de las fallas en el control del Estado. Es que justamente eso se da y hay desviación por los precios mismos que son completamente irreales, ¿no? Y esa diferencia de precios que hay con los países vecinos. Entonces, el momento que se eliminen los subsidios y que tengamos precios más similares a los países vecinos, yo creo que se elimina completamente esa opción de que sea beneficioso o para los contrabandistas, pues seguir en el negocio, porque ya no tendrían margen. Entonces, prácticamente se elimina también la necesidad de hacer el control. La Agencia de Regulación y Control está para eso, viene haciendo eso, pero es imposible. La gente se da modos a través en las fronteras de hacer sistemas de mulas, sistema de tanques, de cilindros de gas que cruzan los ríos y cosas de esas. Entonces es imposible, pero el momento que tengamos precios reales y precios sincerados, yo creo que automáticamente se elimina esa posibilidad de que la gente siga en el contrabando. Entonces, y prácticamente se eliminaría también la necesidad de hacer el control. Ingeniero Miguel Robalino, uno de los puntos de este decreto también tiene que ver con la propuesta de política pública para establecer un esquema de distribución y estabilización de precios de los combustibles fósiles que proteja a la población. ¿Cómo viabilizar esto? Venimos hablando tanto tiempo sobre ello. Muy bueno el punto que está planteado ahí. Pero aquí hay temas muy puntuales. Yo pienso que siempre uno tiene que analizar desde la parte lógicamente económica. Es decir, tenemos que ir donde nos golpea a todos los ecuatorianos que cada dólar que se fuga, sea por contrabando, por otra circunstancia, por corrupción, es un dólar que lo vamos a pagar todos y lógicamente es un dólar que sí nos cuesta a nosotros, al pueblo. Entonces, entendiéndose desde ahí, cuando se quiere establecer un modelo, como dice el decreto, de estabilizar precios, un modelo de mejorar los sistemas de distribución, lógicamente ahí tiene que irse planteando, yo digo, una estrategia general en donde se tenga que enfocar que todas las instituciones encargadas, como es este caso, es que aquí, mire, el análisis de la pérdida o de lo contrabando no solo es netamente ya cuando el hidrocarburo está en sitio, es un seguimiento que hay que hacerlo inclusive desde cuando el buque sale desde su lugar de origen. Es decir, este es un modelo que hay que seguirlo para poder controlar primero el tema del contrabando. Por un lado, cuando llega inclusive a terminal, cuando llega ya está en los terminales, cuando va por los poliductos. Mire que el año anterior fueron más de 90 millones de dólares, efecto de los famosos pinchazos por perforación a poliductos, justamente en lo que es derivado. A eso hay que sumar las reparaciones. Entonces los daños que recibimos son incalculables, yo diría, porque es de lo que se puede calcular, y lógicamente esto es una falta de control. Definitivamente es una falta de control. Y esta falta de control va sumado a que las autoridades de turno, por desconocimiento, por improvisación, que es lo que ya nos hemos acostumbrado a ver en estas carteras tan importantes, lógicamente no se apoyan en temas como son la tecnología. La tecnología nos puede ayudar muchísimo para controlar. Hay muchísima tecnología por un lado, y por otro lado, lógicamente, si usted quiere establecer el precio, un precio que mientras mantengamos el subsidio, lógicamente siempre vamos a estar en desventaja con los precios que mantiene Colombia y Perú. Ese es un tema que sí es complejo desde mi punto de vista. Por otro lado, si quisiera estabilizarse a lo mejor un precio, o el gobierno quisiera estabilizar un precio, claro, la única forma de hacerlo es a través de los modelos de focalización, que funcionan muy bien, y hay mucha tecnología también para esto. Entonces yo realmente en ese punto, yendo al decreto, Miguel,
yo no le veo, es una propuesta, yo diría un poco subjetiva la que está haciendo ese decreto, o sea, porque aquí hay dos salidas muy puntuales. Si usted quiere controlar precios, salimos del subsidio con focalización y compensación, o si no tendríamos que los sistemas de control que se apliquen, las entidades que están hecho cargo, tendrían que ser sumamente rigurosos, y lógicamente declararlos de emergencia, si es que eso es lo que está de moda ahora, pero declararlo en emergencia en el sentido que lo que estamos perdiendo el país es dinero, recursos. En ese sentido, ¿cómo se podría viabilizar, ingeniero Robalino, finalmente, y que dé resultados este comité? Bueno, yo primero plantearía que este comité, que ya entiendo está formado, vuelvo y repito, en este comité se incorporen también otros actores. Entre esos actores, y estoy totalmente de acuerdo, tienen que ver los actores que van a aportar en la parte técnica, pero también los actores que complican, que son de la parte social, como es el caso justamente de los movimientos. ¿Sí? En primer lugar, son mesas complejas donde lo que se tiene que plantear, cuando usted llega a una mesa de negociación, usted tiene que llegar a puntos de concertación. O sea, ahí no tiene que haber ni ganadores ni perdedores, sino que tiene que haber un resultado que definitivamente sea beneficioso para el país. Entonces, por ese lado, de llegar a ese punto y plantear lógicamente ya si se quiere, si no se va a salir del subsidio o se va a establecer las bandas, que esa es la parte que realmente no tenemos claro. Porque este comité que de hecho en el decreto dice que tenía 5 días, que ya creo se les terminó, para dar hojas de ruta, que a mí me parece demasiado corto, a pesar de que existe toda la información, toda la data en las instituciones, pero por otro lado también plantea que se reunirá una vez al año. Esa parte también yo no entiendo. O sea, este comité, ¿cuánto va a durar? Estamos a 10 meses de nuevas elecciones, Miguel, y a lo mejor, si sigue el mismo gobierno, si viene otro, se eliminará el comité. Por eso vuelvo y repito. O sea, aquí, desde mi punto de vista, este comité está duplicando funciones cuando lo que se debería activar con fuerza es a las propias carteras, a la cabeza la de energía, para que políticas que ya están dadas se apliquen y se cumplan para que se pueda establecer los precios. Yo no le veo otra salida, realmente para mí esta respuesta se vuelve un poco complicada desde el punto de vista que si estamos esperanzados en que el comité deje estableciendo el precio o el modelo de precio, hay las dos salidas nuevamente. Quitas el subsidio, por otro lado, bueno, el precio en base a qué va a dejar establecido. Bien, muchas gracias por aportar a este debate sobre la creación del Comité de Optimización Energética a través del decreto 254 del Ejecutivo. Muy amables a los ingenieros Carlos Salazar, expresidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo, y el ingeniero Miguel Robalino, consultor energético. Muy amables. Muchas gracias. Un saludo. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:18 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en la revista de Opinión Democracia. Tema de interés: las tareas políticas y legislativas en los prolegómenos de una campaña electoral. ¿Qué pasa con las alianzas entre el gobierno y la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano? Y lo último, ¿qué pasó con la sanción a la asambleísta Mónica Palacios de la Revolución Ciudadana? Quedan interrogantes. ¿Se rompen estos acuerdos? Dos invitados, la doctora Ana Changuín, docente y experta en temas legislativos, y el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mija, tengo un dinerito ahorrado. ¿Qué podemos hacer?